primero de todo, muchísimas gracias. La verdad es que bueno, esto está lleno a reventar, o sea que buen madrugón os habéis pegado, muy bien. Estamos aquí listos a las 10 de la mañana para otra charla sobre inteligencia artificial. No, lo digo porque yo llevo ya pues, unos 10, 11 años dedicándome a esto de la inteligencia artificial. Empecé en investigación, luego me fui al mundo de la empresa, llevo bastante tiempo ya, pues unos 6, 7 años en temas relacionados con consultoría, pero sobre todo con divulgación también. Me ha gustado mucho siempre acercar la inteligencia artificial, antes más a perfiles técnicos, como la mayoría de los que estáis aquí, pero llevo como estos 2, 3 años que es una locura, ¿no? El qué está sucediendo con todo lo de la inteligencia artificial, en concreto con la generativa. Entonces, cuando me propusieron hacer una charla, dije, bueno, pues voy a intentar explicar, ¿no? el porqué de este boom. Habrá gente más experta, habrá gente que acaba de llegar a esto de la IA, que de repente se lo ha puesto este año, ¿no? Como un objetivo. Entonces, voy a intentar resumir sobre todo el cómo lo veo yo tras haber hablado también con muchísimas empresas más a nivel nacional, ¿vale? de España. ¿Qué pasa luego, ¿no? cuando decides poner esto en marcha? ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con nosotros como técnicos? Y me gustaría sobre todo que esta charla sirviese de reflexión también, ¿no? Espero que no sea muy pronto, pero voy a intentar también que os vayáis de aquí con una reflexión que hacer en vuestra cabeza. Entonces, lo primero que me gustaría destacar, ¿no? Es que la IA generativa, si bien es cierto que ya vemos, ¿no? Que tiene una tendencia súper ascendente, pues a raíz sobre todo de la llegada del famoso ChatGPT, ¿no? Que es el que ha cambiado un poco el panorama en lo que es el uso, ¿no? De la IA, digamos, a nivel usuario. Si bien es cierto, ya veníamos viendo una subida ascendente de todos los temas relacionados con inteligencia artificial. Lo diré después y creo que podremos profundizar un poquito más, pero básicamente toda esa subida que veis ahí tiene que ver con la explosión de los datos, con la llegada del cloud, ¿vale? Y con la reutilización del conocimiento. A partir de 2017-2018, los técnicos que nos dedicamos a la inteligencia artificial cada vez somos más ágiles en esto de reutilizar conocimiento. Ya no tenemos que empezar desde cero a aprender cosas, ¿no? Con nuestros modelos de inteligencia artificial. Luego, como os decía, llega el boom de ChatGPT y nos enseña como una nueva dimensión alrededor de, oye, esto de la IA generativa quizá puede ser el detonante de que exista negocio alrededor de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se veía como algo, es verdad, transformador, pero más desde el punto de vista de investigación, no tanto desde el punto de vista del uso que le ibas a dar a nivel, digamos, de empresa corporativo, ¿no? Y aquí es donde empieza a cambiar un poquito todo. Empezamos a ver aplicaciones que muy rápidamente llegan a tener, pues eso, 100 millones de usuarios, que esto en software es una barbaridad, ¿vale? Voy rápido porque esto yo sé que más o menos la mayoría os lo sabéis, ¿vale? Luego tengo más chicha en las siguientes. Tenemos un momento, yo no sé cuántos voy a aprovechar ahora a preguntar, pero tenemos un momento en el que todas nuestras aplicaciones empiezan a inundarse con barras de chat. ¿Cuántos de aquí utilizáis, a ver si soy capaz de ver, pero cuántos utilizáis al menos una aplicación de IA generativa, vamos a decir, al menos una vez a la semana? A ver. Vale, bien. O sea, no esperaba menos de vosotros. ¿2 aplicaciones? Bien, va bajando un poco. ¿Cuántos de vosotros pagáis por una aplicación de IA generativa? Me da igual si es más de imagen o de documento. Vale, bien. Esto lo estoy preguntando en todos los sitios a los que voy. O sea, tengo como, no sé, la cierta sospecha de que más o menos es como un 20% de las audiencias los que pagan, ¿no? Esto luego entramos, pero claro, o sea, si queremos, ¿no? la mejor calidad del software, pues a veces también hay que pagar por ello. Esta historia también la conocemos. Entonces, decía que la mayoría de vosotros lo que habéis percibido es que llegan los chats a todas nuestras aplicaciones, ¿vale? Tenemos ahora el Microsoft Word, ¿no? El equivalente en Google, con el Gemini o con el Copilot. Tenemos Adobe Firefly también y equivalentes con sus chats. Nuestros IDEs famosos de programación, ¿vale? Cada vez más inundados, e incluso propuestas nuevas con la voz, ¿vale? Que directamente ya nos ponen un poco en una tesitura nueva de cómo vamos a relacionarnos pues, con nuestros ordenadores, con nuestros dispositivos. Yo creo que por aquí la verdad que vienen bastantes cambios, quizá no van a ser cambios tan rápidos, pero sí que creo que va a haber cositas, ¿no? Que van a cambiar si ponemos un horizonte de aquí a 5 años, ¿vale?
Vamos a hablar del otro gran concepto que sobre todo el año pasado vimos un salto bastante cualitativo, que es la multimodalidad. La multimodalidad realmente es como la palabra técnica dentro del campo de la IA a la que denominamos que un sistema de inteligencia artificial sea capaz de consumir todas estas fuentes de datos, al menos un par de ellas, pero la mayoría de sistemas generalistas, de estos tipo Gemini, ChatGPT, Copilot y demás, ya se manejan bastante bien con todas estas de forma transparente a vosotros. Es decir, vosotros le lanzáis archivos, lo procesan, no os dicen, oye, he tenido un error, no sé qué, si se equivocan vuelven a intentarlo, pero son capaces de entender qué sucede en todo esto. Venimos de un momento en el que hace 5 años, ¿vale?, era prácticamente imposible al menos trabajar pues con 2 de ellas, ¿vale? Y ahora estamos trabajando prácticamente con 5 a la vez. Esto es una barbaridad en cuanto a el esfuerzo técnico que ha habido detrás de todo este avance, ¿no?, dentro del mundo de la IA generativa. Y esto es interesante porque también cambia la forma en la que gestionamos el conocimiento en las organizaciones, ¿vale? Si yo tengo sistemas que son capaces de conectar todo este tipo de datos, entonces si yo eso lo cruzo con el volumen de información que puede tener cualquier organización, ¿vale?, público o privada, de repente tengo mucha más información sobre mis usuarios, sobre mis trabajadores, sobre mis clientes, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí también vienen cosas que van a cambiar, ¿no? Tenemos este boom de aplicaciones. Yo me imagino que la mayoría de los que estáis aquí pues os sonarán al menos 2 o 3, si no todas, ¿vale? Casi todas parecen muy similares, ¿no?, entre ellas. A mí me hace mucho la pregunta de, oye, ¿y cuál es mejor? Pues si os digo la verdad, a día de hoy, luego hay matices, ¿no?, pero es verdad que yo recomiendo al menos tener 2, por lo menos, porque veas un poco las diferencias, ¿no?, entre unas y otras. Y oye, siempre está bien tener alternativas. Pero es que incluso tenemos más. Entonces, cuando yo llego, ¿no?, sobre todo a entornos de dirección, de negocio, con los que llevo hablando, como os decía, pues sobre todo los 2-3 últimos años, me dicen, ya, pero entonces, ¿por dónde empezamos, ¿no? Si cada trimestre de repente tengo como una oleada nueva de aplicaciones o de avances, etcétera, ¿en qué momento empiezo a invertir, ¿no?, en inteligencia artificial? Y esta es una de las grandes cuestiones, que quizá nosotros, ¿no?, si nos ponemos el gorro técnico, igual nos quedan un poco lejos, porque podemos ver la IA, ¿no?, como un potencial a nivel usuario y decimos, bueno, pues yo la uso y tal, pero a nivel organización, sacarle rentabilidad a todo esto que viene, claro, es muy difícil, ¿no? Es un gran cambio si pensamos en cómo trabajamos y que esto no deja de ser una rueda, ¿no?, en la que todos trabajamos y de alguna forma pues se obtiene una rentabilidad, ¿no?, por tu trabajo. Vamos a ir profundizando. Tenemos ejemplos que se han hecho muy virales. He intentado traer algunos conmigo misma, ¿vale? De hecho, la foto que había utilizado en la primera slide está hecha con inteligencia artificial y empezamos a entrar en un momento en el que ya casi no se nota, ¿no? Es decir, si no me conocéis muchos de vosotros, seguramente habéis visto esa fotografía y habéis dicho, bueno, pues una foto más, ¿no?, de speaker. ¿Está bien o está mal? Para mí yo creo que hay como luego alternativas, ¿no? Tendrás escenarios donde utilizar pues una foto igual sin permiso, ¿no? Nos vamos al terreno de los deepfakes y demás, está mal. Pero en este tipo de escenarios, por ejemplo, donde muchas veces no tenemos fotos profesionales, ¿no?, o donde estás empezando igual a dar charlas, tal, ¿por qué no? Puede ser una excusa para empezar a utilizar y ver un poco el poder, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero lo más interesante es que ya empezamos, hablando de lo de la multimodalidad que os decía antes, empezamos a hacer cosas muchísimo más complejas si las pensamos desde el punto de vista de todo lo que está conectando la inteligencia artificial aquí. Aquí yo le pedí, con la última versión del modelo de OpenAI, ¿vale?, de ChatGPT, en el que todo el mundo se hacía la foto esta del anime, de oye, transfórmame en anime, Los Simpson y todas estas historias. Bien, pues yo le pedía, ¿no?, como una viñeta de cómic, no le dije el texto, le dije solamente que quería como que fuese ilustrativo de lo que significa la modalidad, así como en tono, vamos a decir, humorístico educativo, ¿vale? El modelo decidió que esto era el texto que iba a poner. Si lo leéis, es verdad que está en un tono bastante accesible para todo el mundo, incluso puede llegar a ser gracioso, eso ya os lo dejo a colación de cada uno de vosotros. Me puso a mí, ¿no?, ahí como profesora, y luego intentó ilustrar, si os fijáis en la pizarra, que a veces mucha gente ni se fija, intentó ilustrar ese concepto de multimodalidad, ¿no? Tenemos las imágenes con el gato, tenemos el texto arriba y tenemos el audio, y todo eso lo mezcla en el robot, ¿no?, que sería lo que simboliza la inteligencia artificial. Que una IA sea capaz de hacer esto a partir de una frase, o sea,
Imaginaros, ¿no?, la cantidad de conocimiento que está mezclando realmente en cuestión de segundos, ¿vale? Entonces, me gustaría que, según voy mostrando más recursos, intentemos llevárnoslo al terreno corporativo, ¿no? Esto es como la parte del hype, la parte de las promesas, un poco que nos han hecho con la IA, pero ahora me gustaría que fuésemos bajando al entorno productivo. Voy a poner, a ver qué tal se ve, porque como esto lo estamos casteando, igual se ve un poco lag el vídeo, pero bueno, si no os lo cuento. Hay ahora mismo, justamente ayer fue el Google I.O., o sea que realmente este vídeo está ya como muy obsoleto, ¿vale? Pero una de las cosas en las que hemos mejorado con el tema de la inteligencia artificial es en intentar ganar precisión, ¿no? Es decir, ganar precisión, ganar movimiento, mantener la coherencia en lo que sería la generación de vídeo. Esto es uno de los grandes avances, como os decía, que justo ayer en la keynote de Google pues ya sacaron una nueva versión de este modelo, ahora ya tenemos Veo3, ¿vale? Este vídeo era de Veo2, por si lo queréis buscar. Y una de las cosas que yo creo que son más fascinantes es que ya no se está pensando solamente en actualizar ese modelo, sino que, por ejemplo, ayer se anunció la herramienta Flow, que va a ser también como una opción, digamos, pues para personas que se dedican al mundo audiovisual, ¿vale? A la generación pura de cortos, de cortometrajes, de largometrajes, los que quieran, creativos, ¿vale? Artistas, para que puedan utilizar todo esto no solo a nivel de generación, sino también a nivel de edición, de poder hacer todas las labores que al final hace, ¿no?, pues todo el conjunto de artistas que forma parte de la elaboración creativa, ¿no?, de una película. Vamos con lo siguiente, pero os lo voy a enseñar, a ver si puedo, si no os lo paro para que se vea bien. A ver, aquí, ¿vale? Vamos a observar esto. Esto es un modelo que salió hace ya unos meses, ¿vale? Llevan varios, esta tendencia de la IA hacia el 3D lleva ya unos años en marcha, pero el año pasado la verdad que se hicieron avances bastante significativos. Entonces, más allá del ejemplo, ¿vale?, que podéis encontrar muchos, esto está en la página de Hugging Face, aquí ya directamente lo que tenemos es una fotografía que yo he subido, ¿vale? Elsa de Frozen, yo creo que todo el mundo aquí la conoce, así os hacéis una idea más o menos de lo que está intentando representar el 3D, y fijaros que ya infiere, ¿vale?, tanto la parte de delante como la parte de detrás, a partir de una imagen, ¿vale? Esto ha tardado unos 20 segundos en hacerse, igual un poquito menos, pero lo interesante para mí ya no es la generación, ¿vale? Lo voy a poner y veis la generación, pero lo interesante para mí es sobre todo que una vez tengo esto generado, ¿vale? Una vez tengo esto generado, que luego lo puedo texturizar también con IA y tal, ahora lo vais a ver que le pone colores, lo puedo descargar, ¿vale? Es decir, estamos entrando en un momento en el que, aunque nos seguimos imaginando la inteligencia artificial como ese ChatGPT, la inteligencia artificial empieza a conectarse también a través de datos o directamente a través de otros servicios para que podamos utilizar todo lo que va a generar la IA cada vez con mayor facilidad, ¿vale? Venimos de un momento en el que ya hemos aprendido, ¿no?, a hablar por estos chats con las IAs, y ahora lo que queremos es que cada vez sea más fácil poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, si yo me descargo esta malla, yo podría subirla, por ejemplo, en Blender, ¿no? Y entonces ahí vamos dando saltos un poquito más adelante. Venga, seguimos avanzando. Voy a darle a listo. ¿Cómo programamos software? Esta parte yo creo que os toca a todos, ¿no? Sobre todo viniendo ahora de la tendencia esta del vibe coding, vaya nombre, ¿no? Le hemos puesto a esto de fliparnos haciendo código y tal, no que lo haga la IA. Entonces, una de las cosas que me sorprende de la tendencia del vibe coding, ¿no?, aunque reniego un poco del nombre, es que, claro, es verdad que ahora es como más accesible, ¿no?, hacer código. He tenido muchas conversaciones de este estilo, espero tener alguna luego después con vosotros, pero este primer ejemplo lo hice hace un par de meses cuando me invitaron a Bilbo Stack, que también es un evento técnico en Bilbao, ¿no?, y les decía, jolín, yo veo un caso de uso como súper práctico, que es en el momento en el que tú tienes conferencias de este estilo, ¿no?, donde muchas veces pues, las landing pages de las conferencias, yo que he montado TechFest durante muchos años, pues igual te duran 4 meses de forma vigente, ¿no? Luego la puedes dejar ahí para el año que viene, poner los vídeos y tal. Pero inviertes una cantidad de esfuerzo bestial, ¿no? Entonces, ¿por qué no de repente, ¿no?, tener este tipo de aplicaciones para poder al menos prototipar más rápido, llegar antes, oye, a la identidad visual que queremos utilizar, al tipo de estilo, al cómo se van a mostrar las animaciones, etcétera, etcétera? Lo interesante de esas aplicaciones es que, no sé si lo conocéis, esta en concreto se llama Bolt, ahora han salido varias, está también Lovable y hay alguna más,
Pero lo interesante de estas aplicaciones es que tú puedes entrar, ¿vale? Se despliega. En este caso, utiliza una plataforma, digamos, que todos conocéis seguramente, se llama Netlify, ¿vale? Y la URL funciona, ¿vale? O sea, para alguien que no sabe programar, que de repente tú le des una web, digamos, que es funcional, obviamente luego puedes seguir, ¿no? Hablando con el sistema y dándole más funcionalidad, traducciones, etcétera, pero esto es bastante sorprendente, ¿no? Si lo pensáis, de todas formas, la forma en la que hacemos el código, ¿no? La forma en la que programamos, también es verdad que se repite mucho, es muy repetitiva en el tiempo. Entonces, todo lo que tienda a repetirse, a la IA le viene bastante guay, ¿vale? Pensad también un poco por ahí. Entonces, la historia es que esto viene, luego ya es cuestión, ¿no? De cada uno, que lo podamos usar más, menos, empresas que apuesten, ¿no? Porque tengáis licencias de este estilo, pero claramente esto está aquí. Es decir, no es una cosa que digas, oye, de aquí a 5 años tal, no. Hay empresas que ya están empezando a utilizar, ¿no? Este tipo de aplicaciones, pymes, incluso también startups, ¿vale? Equipos pequeños que ahora pueden hacer cosas un poquito más grandes, seguramente, con menos presupuesto que antes. Pero también estamos viendo un poco ese efecto en el mundo de la publi, ¿vale? A ver si puedo poner este vídeo y se ve bien. Vais a escuchar un anuncio, este salió en la tele hace nada, no sé si sigue, pero ha salido en diferentes países, entonces lo voy a poner y lo comentamos, ¿vale? Well, you're in the big leagues now. How was your vacation, sir? Ne avevo proprio bisogno. Con su 10% de descuento de fidelidad sale a 215 € la noche. Nicht schlecht. $220 pour la nuit. Espera, como? Makkelijk, als je weet waar je moet kijken. Trivago compares hotel prices from hundreds of Vale. sites, so you can save up to... Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? En este caso, Trivago, ¿vale? Decide utilizar una aplicación que se llama HeyGen, que se han caracterizado sobre todo por ser quizá los primeros en montar un producto digital alrededor de la creación de avatares. También están trabajando la voz sintética, ¿vale? Traducciones entre lenguajes, etcétera, etcétera. Graban este vídeo con los actores originales y entonces les doblan utilizando esta aplicación, ¿vale? Hay diferentes conversaciones en ese momento del vídeo y todo, como os digo, se pasa a los diferentes mercados a los que impacta Trivago, ¿vale? Aquí luego podremos tener opiniones de qué va a pasar, ¿no? Que si los dobladores, que si los artistas y demás, o los actores incluso aquí, ¿no? Pero creo que hay una parte, ¿no? En la que dices, un poco similar a lo que estaba contando antes, cuando tienes entornos en los que al final lo que vas a generar, ¿no? Tiene una vida útil tan corta, ¿no? Creo que es un entorno donde vamos a ver mucho el uso de la inteligencia artificial. Si tienes que hacer un anuncio para Instagram que en 2 meses lo vas a querer quitar porque ya es muy repetitivo, pues seguramente te plantees utilizar en algún momento este tipo de herramientas, ¿no? Sobre todo si de repente, pues lo que te digo, eres un equipo pequeño y puedes escalar, ¿no? Hacer publicidad a una red global como puede ser en este caso Instagram o cualquier otro canal. Entonces, yo creo que de todo esto vamos a ver bastante, vamos a ver cosas también muy bonitas, ¿no? Alrededor del impacto social, que creo que merece la pena mencionar aquí. Aquí sí os diré que la delantera la lleva Google respecto a otras empresas si comparamos, quiero decir, empresas que están invirtiendo, ¿no? en tema de desarrollo tecnológico y de investigación. Luego, obviamente, todas estas tienen acuerdos con universidades y demás. Pero ciñámonos, por ejemplo, a esto de aquí. Este es un mapa, ¿vale? El Floating Hub, que lo llama Google. Es una especie de Google Maps, ¿vale? Lo tenéis disponible online. Y lo que os va a salir es la predicción del caudal de los ríos, de muchos ríos del mundo, como a 5 o 7 días vista, más o menos, ¿vale? Entonces, ¿qué está intentando hacer Google aquí? Utilizar muchísimos datos que tiene de diferentes fuentes de datos, ¿vale? Públicas, privadas que van monitorizando ellos, satélites, etcétera. Y entonces lleva años trabajando en modelos de IA, no necesariamente generativa, ¿vale? Pero ya que combina todo este tipo de datos, como os estaba diciendo, para que tengamos predicciones pues, cada vez más certeras, ¿no? De qué va a pasar cuando, por ejemplo, pues igual se va a producir algún tipo de catástrofe y quieres avisar a la población, lógicamente, con tanta antelación como sea posible. Esto que llevan años haciéndolo, ¿no? Y cada vez, como os digo, con mayor precisión, ayer justo en el Google I.O., me lo he mirado, porque es que, claro, esto te quedas ahí un poco obsoleto. Si no, anunciaron un proyecto nuevo, muy ambicioso,
pero en este caso para detección de fuegos, ¿vale? No tanto para la monitorización, obviamente, como este tipo ¿no? En el caso del agua, el fuego lo que quieres es detectarlo cuanto antes y apagarlo, ¿vale? Entonces lo que van a combinar es una especie de red de satélites que ahora pues con IA, digamos, son capaces de analizar mucho más rápido todas las capas que tienen las imágenes satélite, que son muchas, y quieren intentar detectar fuegos pues, que tengan el tamaño de una clase, ¿vale? Una clase de instituto, por si queréis coger ahí una referencia, ¿no? Más o menos. A día de hoy dicen que se pueden detectar fuegos que tengan el tamaño de 2 campos de fútbol desde arriba, ¿vale? Entonces quieren reducir ese tipo de medida. La IA también viene para esto, ¿vale? Muchas veces tenemos que ver también esta cara de la IA para entender el por qué tiene un poder transformador si lo pensamos desde el punto de vista de la gestión del conocimiento y de cómo puede mejorar también la vida de las personas, ¿no? Va a haber mucho avance también en todo lo relativo a la accesibilidad. A mí hay veces que, claro, con todo este hype, no es que me duela, pero es verdad que a nivel mediático, ¿no? Hay ciertas cosas que cuesta más que lleguen a los grandes medios, ¿no? Vemos la IA generativa muchas veces, quizá también por el nombre que tiene, como que solo es capaz de generar información. Y una de las cosas que hace tremendamente bien cualquier sistema que tenéis de IA generativa tipo ChatGPT, Gemini, el que sea, es analizar qué sucede, ¿vale? En una imagen, qué sucede en un vídeo. ¿Hay algún tipo de acción? ¿Está sucediendo algo que me puedas contar en tiempo real, ¿no? Entonces, esta demo tiene ya como 1 año y algo. La hicieron los de OpenAI en combinación con este proyecto de Be My Eyes. Entonces, lo voy a poner, el vídeo, vais a ver lo que sucede, voy a poner un trocito. Vais a ver a esta persona básicamente utilizando su aplicación de ChatGPT, ¿vale? Con el vídeo encendido, ve por la cámara y hablando con el sistema. Y ahora lo comentamos, ¿vale? A ver si se ve bien. Voy a dejar ahí un poquito que cargue. What you can see. ¿Vale? Y voy a poner los subtítulos para que sea más fácil entender. And peeking through the trees. It's got that classic neo-Gothic design with the recognizable clock faces on each of its 4 sides. It's such an iconic landmark, isn't it? I can visualize the iconic sites that so many visitors come to London to see. Is the king in residence at the moment? Yes. It looks like the king is in residence right now. The Royal Standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Try and tell me exactly what they're doing right now, please. Right now the ducks are gently gliding across the water. They're moving in a fairly relaxed manner, not in a hurry. Occasionally, one of them will dip its head under the water, probably looking for food, and then pop back up. I even know when a taxi is coming with its orange light on. I think I'll hail it to get home. Yes, I spotted one just now. It's heading your way on the left side of the road. Get ready to wave it down. Great job hailing that taxi. It looks like you're all set to go. That's a good dog right there, leading the way into the taxi. Vale, hasta aquí. Lo habéis visto, ¿no? O sea, esto, para mí, es uno de los motivos por los que no podemos frenar, obviamente, que esta tecnología se utilice a nivel global, ¿no? Luego hablaremos modelos de negocio, cómo se va a exportar, quién le va a usar, quién no y tal, pero este tipo de casos de uso en el que de repente hacemos accesible una cantidad ingente de información, que aquí lo estáis viendo en el caso, ¿no?, de esta persona invidente, utiliza directamente, como decía, ChatGPT. Si tenéis, de hecho, la ChatGPT Plus o el Gemini Plus o Copilot ahora Pro, ¿no?, se llama, podéis directamente hablar, ¿no? Tenéis una capacidad ahora de hablar bastante fluida con la IA y en algunos casos, sé que en Gemini y en ChatGPT funciona, tengo la duda de con Copilot, pero básicamente tú enchufas ahí el feed de tu cámara y es capaz de interpretar lo que está viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que interpreta, como os decía, no solo el color del coche o el donde estés, ¿no? Él le va preguntando qué es lo que está pasando, ¿no?, en las escenas que estoy recorriendo por Londres. Pero luego hay un momento que es justo aquí donde le dice, ayúdame a pedir un taxi, ¿vale? Muchas veces no nos ponemos en la piel
de estas personas, nosotros, incluso como desarrolladores, ya si lo llevamos al mundo, por ejemplo, de la web, hay muchos textos muchas veces, ¿no? Que no son accesibles tal y como nos gustaría. Y a mí, viendo este proyecto, ¿no? Hace ya un tiempo, cuando trabajaba en consultoría, en la consultora en la que estaba, en Singular, tenía un compañero ciego, que justo me dijo que para él la llegada de la IA generativa, lo que había significado, digamos, lo mejor que había significado para él, entre otras cosas, era poder entender mucho mejor, por ejemplo, el humor de los memes, ¿vale? De Internet, de los GIFs, que muchas veces no vienen, ¿no? Con los textos estos alternativos para poder leerlos y poder entender qué está sucediendo. Entonces, solamente, quiero decir, si con algo os tenéis que quedar, ¿no? de con qué podemos hacer como técnicos también con la IA, pues, por ejemplo, ponerla en práctica para este tipo de casos de uso, ¿no? Yo creo que tiene bastante sentido y que va a mejorar, como os digo, mucho el acceso a la información. Hay otra de las cosas que es utilizar la IA, si estáis cerca de entornos industriales, pues, por ejemplo, para reducir la peligrosidad. Por aquí también vamos a ver cosas y cada vez, ¿no? Iremos teniendo mayor rapidez para implantar ese tipo de soluciones, pero esto que veis aquí, bueno, es un dron obviamente industrial, ¿vale? Tiene muchas cámaras y bastantes sensores, entonces es capaz de hacer un 360, por ejemplo, de una torre eléctrica y que luego pues, el operario de turno decida, ¿no? Si tiene que subir arriba a ver algo o tal, o incluso con un modelo de IA, ¿vale? De estos que cada vez son más pequeñitos, pues yo también podría conectarlo y poder decir, oye, pues aquí parece, ¿no? Igual que hay óxido o igual hay algún tipo de desperfecto que el humano debería analizar, ¿no? Entonces, todo lo que sea IA para reducir la peligrosidad, para acceder a espacios que son difíciles, esto vamos a ver cómo cada vez bueno, pues es mucho más sencillo, también precisamente porque tenemos modelos que son multimodales, ¿no? Y que son capaces de combinar toda esta información. Otra de las cosas que no había pasado hasta ahora es que la IA se ha llevado 2 premios Nobel. Uy, perdón, spoiler. Ahora, que le he dado sin querer, estaba intentando abrir la botella de agua. Entonces, tenemos 2 premios Nobel este año en los que, bueno, hemos conseguido poner ahí un poco la IA en el mundo de los premios, ¿no? Estos premios tan grandes de la ciencia, pero más allá de que sepáis, ¿no? Que este de aquí de la izquierda, el de física, pues fue para Geoffrey Hinton, sobre todo, ¿no? Por el descubrimiento de las redes de neuronas en los 80 por ahí, me interesa este, en el que tenemos un proyecto que se llama AlphaFold, ¿vale? Demis Hassabis, este que está aquí en el medio, salió ayer, de hecho, en la keynote de Google. Siempre sale porque siempre hay novedades, ¿no? De DeepMind, que es como la fábrica esta de investigación de IA de Google. Y justamente una de las cosas que hicieron fue intentar, ¿no? Extrapolar todo lo que venían haciendo a la hora de ganar en juegos, pues como el Go, ¿vale? Y otros también complejos de arcade, pues lo llevaron al mundo de las proteínas y del código genético, ¿no? ¿Por qué no? Si estamos utilizando la IA para generar, ¿no? lenguaje, para generar código de programación, bueno, vamos a llevárnoslo también a otro tipo de estructuras. Y a día de hoy tenemos investigaciones abiertas también en nuevos materiales, por ejemplo, a nivel de moléculas, estudio de moléculas, incluso salen ideas nuevas, ¿no? Como por ejemplo hace poco los de Stripe anunció que estaba también montando su propio transformer para intentar entender cómo funciona el mundo de los pagos, si podían con este tipo de tecnologías acelerar la detección de transacciones fraudulentas, ¿no? Porque en todo proceso que podamos perfilar como lenguaje puede haber cierta semántica, oye, que igual estamos obviando, ¿no? Y que podemos, digamos, utilizar en beneficio de todos. Entonces, llega la IA en el trabajo. Este es el gran tema de todos. Este es el momento en el que espero haceros también reflexionar, ¿no? Esto está fantástico. Todo lo que os he contado es la hostia. Pero, honestamente, ¿hacia dónde vamos, no? Yo recuerdo, tuve una conversación hace, pues ahora un año más o menos, y una persona me dijo, era abogado del mundo legal, me dijo, oye Nerea, ¿tú no has pensado que puede ser, ¿no? Como que obviamente llevas dedicándote a la IA mucho tiempo, habéis vivido, ¿no? Una explosión, ahora es increíble todo lo que se puede hacer con IA, pero puede convertirse de repente en algo que incluso odies, ¿no? Porque te ponga en ciertas tesituras en las que no querías verte nunca. Y yo creo que todo el mundo está como de alguna forma, en algún momento te llega este run run, ¿no? Sobre todo cuando ves avances y ves que cada vez la IA hace más cosas. Entonces, ¿qué hay cosas? O sea, voy a intentar sintetizar cosas que creo que sí que van a cambiar sin ser tampoco como
ultra peligrosas, ¿vale? Pero que sí que creo que desde aquí, desde ya, deberíais iros con la idea de, ok, tengo que al menos entender de qué va esto, ¿no? ¿Cómo buscamos información? Habéis visto los ejemplos que os he puesto, ¿vale? Hemos visto el caso este del 3D, que me puedo descargar la malla, hemos visto el caso de accesibilidad. Ahora pensad, vais a vuestro puesto de trabajo, tenéis cada uno vuestra nube o lo que tengáis en vuestro día a día, vuestro ID, tal, vuestro sitio donde está la información, que puede ser información de la empresa, de vuestro proyecto, vuestro Jira, lo que queráis, me da igual, ¿vale? Hay ciertas consultas que hacemos en el día a día que son complejas, del estilo, ¿quién hizo no sé qué hace no sé cuánto tiempo? ¿Vale? ¿Cómo presentamos esta propuesta a este tipo de clientes y a ver quién recupera ese documento tal si fulanito se ha ido de la empresa? ¿Vale? Cuando entras en un sitio nuevo y tienes que entender cómo funciona todo, es decir, hay ciertas preguntas que consumen mucho tiempo y eso es así. Y muchas veces incluso solo se pueden resolver si tengo la persona adecuada al lado, ¿vale? Al 100%. Esto sucede mucho, como decía, en el mundo del código, pero sobre todo sucede mucho en el mundo en general de las organizaciones, ¿vale? Hay ciertos momentos en los que somos ineficientes precisamente porque nuestro cerebro tiene un límite de memoria, de almacenamiento, de experiencias, de cosas que nos han marcado, más, menos, etc. Entonces, ya hay herramientas que empiezan un poco a atisbar, oye, ¿qué va a pasar con todo esto? Si no conocéis Notebook LM, creo que es una de las herramientas que deberéis probar según salgáis de aquí, mañana, pasado, cuando queráis, le echáis un vistazo, la tenéis disponible en vuestras cuentas de Gmail y veis la cantidad de información que es capaz de devolveros de PDFs, de transcripciones que queráis subirle a partir de audios, de vídeos de YouTube, me da igual, la podéis orientar a aprender algo nuevo que estéis ahí bicheando, a sintetizar un podcast que os mole y que sea muy largo, ¿vale? La charla del Codemotion que no habéis visto, lo que queráis, pero es súper interesante y para vosotros creo que es clave el que entendáis que esto es una de las cosas en las que cada vez vamos a usar menos las palabras clave y más el lenguaje natural. Y pensarlo también desde el punto de vista de los buscadores, ¿vale? Los que os dediquéis a retail, a e-commerce, este tipo de cosas, la gente va a querer cada vez más buscar el lenguaje natural, ¿vale? Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, el deep research. Seguramente más gente haya hablado ya de esto o va a hablar. Pero tenemos ahora herramientas de IA generativa que, como os decía, son muy buenas buscando en Internet, sintetizando información, haciendo análisis, ¿vale? Entonces, todo lo que veis que se tiene como apellido este deep research, investigación profunda, lo tenéis en ChatGPT, lo tenéis en Gemini, ahora recientemente ha salido en Copilot también. Echarle un vistazo si podéis, ¿vale? Digo si podéis porque es verdad que a veces no están disponibles en las tier gratuitas, ¿no? En Perplexity, si lo tenéis, podéis utilizar, creo que son 5 veces o 3 veces al día esta herramienta, aunque el informe es un pelín más corto, pero si queréis hacer una prueba, análisis de la competencia si trabajáis en startups, consultoría, tendencias, ¿vale? Orientarlo por ahí y ved la cantidad de información que os da la IA. Luego tendréis obviamente que leeros esto, cribadlo y decidir si os vale la información, si no. Pero a la hora de comparar y sintetizar la información, ahí la IA, o sea, tiene todas las papeletas a favor de ser mucho más rápida que nosotros los humanos, ¿no? Lo que va a suceder en los próximos años es que este tipo de informes que se generan cada vez tendrán mayor calidad, ¿vale? Estamos hablando de informes que a día de hoy pueden tener unas 15-20 páginas de extensión, ¿vale? En algunos casos un poquito más, pero de los que tenéis disponibles más o menos 15-20 páginas sueles encontrarte cositas. Más cosas que van a venir y que ahora nos parecen raras. El mundo de los avatares, ¿vale? Tenéis esta página que son los HeyGen Labs, donde podéis directamente interactuar con estos avatares. Antes solo se podía en inglés, ahora ya es multidioma, ¿vale? Y creo que es interesante simplemente que lo hagáis para intentar poneros un poco en ese contexto futuro. Yo creo que esto va a tardar bastante más en llegar, pero bueno, la tecnología está ahí. Pensando en que con esto podemos hacer un streaming en directo, ¿vale? O sea, podéis clicar en el avatar, se abre en web o incluso se puede llegar a abrir en Zoom también. Tenían ahí como un plugin que te vuelca el avatar a Zoom. Y puedes tener una conversación bastante natural, ¿no? Con Jun, por ejemplo, que te dice qué tienes que hacer para entrevistarte e intentar, ¿no? Aplicar a HeyGen, por ejemplo, y con otros avatares que cada uno pues, te cuenta su película, ¿no? Esto ahora nos parece rarísimo, de verdad, pero el mundo de la voz, si pensamos en que cada vez los sistemas nos entienden mejor, yo creo que aquí algo hay, ¿vale? Veremos en qué momento o qué aceptación tiene.
Pero yo creo que algo hay aquí en este tema y que veremos de alguna forma dar pasitos hacia adelante, ¿vale? Como os digo, no creo que vaya a ser algo de hoy para mañana, pero sin duda creo que es algo que merece la pena que le echéis un vistazo, ¿vale? Vamos a seguir. Entonces, dicho todo esto, ¿qué creo que va a cambiar estos años, ¿no? ¿Cómo buscamos información? Esto ya lo he comentado, ¿vale? ¿Cómo analizamos la información? Porque es verdad que seguramente hasta ahora toda la información la habéis analizado entre vosotros, ¿no? Vuestros tickets de Jira, lo que habéis dicho en las reuniones, el que se acuerda más, el que se acuerda menos, el que escribe más, documenta mejor, no sé qué. Ahora ya tenemos como una especie como de baseline, ¿no? En el que seguramente todo tiende a estar mejor documentado, pero igual muchas veces lo ha hecho la IA en vez de nosotros, ¿vale? Entonces también tendremos mayor trazabilidad, eso se espera, pero también esperamos cambios en cómo consumimos información y el cómo consumimos servicios. Entonces, esto tiene que ver con lo que os comentaba mismamente de los buscadores, ¿no? Si vemos avances como Google Lens, si vemos que cada vez vamos a hacer búsquedas en Internet que son, sobre todo, pues, ¿no? Como más tipo chat y menos de clic, clic, clic en enlaces, seguramente todo tiende hacia la personalización, ¿no? En ese sentido. Y entonces llega como lo siguiente, que es, vale, ¿y entonces de qué trabajo? Es decir, yo soy desarrollador, o soy manager, o product manager, lo que queráis, o me dedico a vender tecnología, ¿qué hago? ¿Vale? Yo soy muy pro de ver la IA, obviamente, como una aliada. No significa, quiero decir, que esto vaya a cambiar, como os digo, de hoy para mañana. ¿Viene un cambio? Sí. Tenemos los ingredientes perfectos para que este cambio no se eche para atrás, ¿vale? Precisamente por la infraestructura y por todo, digamos, los avances técnicos que se han llevado a cabo. Pero creo que sí que es lícito que la semana que viene o cuando queráis hagáis un poco esta reflexión de cuál es mi propuesta de valor a día de hoy en mi curro. Es decir, ¿por qué soy experto en X o por qué quiero seguir formándome en tal? Si estáis pensando, ¿no?, en qué estudiar, lo mismo. ¿Cómo me imagino esta profesión dentro de 4 o 5 años? Las IAs también nos pueden ayudar a hacer un poco este ejercicio, ¿no? Pero creo que es interesante que como trabajadores también sepamos que esto viene. Entonces, no es una cosa de, oye, voy a ver, ¿no?, cómo va esto de la IA, que cada uno pues tendrá su tiempo y sus cosas, sino, oye, pues voy a intentar, no sé, oye, ¿qué está haciendo mi empresa, por ejemplo, alrededor de esto? A ver si escucho campanas por algún lado, ¿no? ¿Qué está haciendo la competencia? Porque igual también hay un tema de skilling, ¿no?, de que puedes, digamos, quedarte un poco desactualizado, igual de aquí a 5 años, 10 años, ¿no? Entonces, creo que también cada uno de nuestros trabajos obviamente va a estar impactado por cómo sea la empresa, la cultura, el momento también que nos pille, pero creo que es interesante que hagáis ese análisis desde el punto de vista personal, ¿no? Y que también veáis un poco el hacia dónde vamos en cada uno de vuestro día a día, digamos, de vuestra visión. Hay un último tema que tiene que ver con el burnout, no tanto por este FOMO, ¿no?, de estar al día y tal, sino cosas que empiezo a ver alrededor del uso excesivo de inteligencia artificial para todo, ¿no? También hay que elegir, oye, ¿dónde quiero usar la IA? Poco a poco, ¿no? Y dónde realmente me está aportando valor. ¿Por qué? Porque al consumir tanta información, al tener sistemas que son tan buenos analizando, yo qué sé, 100 webs de Internet, tu cerebro no va a tener tal capacidad. Vas a sentir que retienes menos información, vas a sentir que estás todo el rato expuesto a preguntar a la IA porque pierdes igual confianza, ¿no? Y ya quieres hacer como ese double check. No está mal llegar ahí, pero si nos enfocamos en que igual vemos espacios a futuro en el que de repente tienes a una IA diciéndote cómo podías haber hecho esto mejor, pues igual no te empieza a molar tanto el tema, ¿no? Entonces, ahí va sobre todo el tema también de cultura de la organización y cómo enfocamos, ¿no?, las estrategias de inteligencia artificial. Yo siempre digo que la parte de datos y herramientas, más o menos, más tarde o más pronto, pero solemos tenerlas claras, ¿no?, que hay que abordarlas, tema de gobernanza y eso, privacidad, pero cultura y comunicación son 2 temas que además, especialmente, ¿no?, en tecnología, a veces como que se nos van un poco ahí de los lados y como que vamos muy a, oye, herramienta tal, pero esto también hay que comunicarlo, ¿no?, las intenciones, el cómo lo vamos a hacer. Y os invito, porque tampoco tengo mucho tiempo, pero han salido, por ejemplo, ahora se han, bueno, filtrado, no sé, o se han publicado, dependiendo del caso, pero algunos documentos internos, ¿no?, estos internal memos que se han publicado de Shopify, de Fiverr y algún sitio más,
donde podéis ver comunicaciones que se han hecho con tonos muy diferentes alrededor de qué va a pasar ahora en los equipos de esas empresas con el uso de la inteligencia artificial. Creo que eso también es un tema que como técnicos necesitáis conocer, ¿no? Para ir cerrando, ¿vale? Me vais a permitir que voy a saltar directamente aquí para no excederme de tiempo, además que veo que hay gente que está ahí como nerviosa intentando cambiar de track. Entonces, tenemos escenarios que son ideales para escalar, ¿vale? Yo lo que intento, si sobre todo tenéis esta opción, ¿no? De poder, sobre todo en vuestras empresas, oye, ¿por qué tenemos que apostar más? ¿No? ¿O por dónde podemos empezar? Yo siempre apuesto por, obviamente, pilotos internos, ¿vale? Hay mucho chatbot, hay mucho caso de uso hacia afuera que tiene que ver con chatbots, pero todavía hay mucho riesgo también con esta tecnología, ¿no? Os va a exponer más. Vais a pasar lo peor a la hora de hacer toda la evaluación y todo lo que puede venir después. Entonces, estos son escenarios que son cómodos y donde la gente de las empresas, de las organizaciones, tenemos el expertise para saber, oye, si esto está bien contestado, si esto no, si aquí me aporta la IA, si aquí no. Entonces, como os digo, si os puedo regalar algo, creo que puede ser más o menos este tipo de cositas. Y luego el que no nos olvidemos que igual que la IA está en tendencia, su coste también lo va a estar, ¿vale? Cuando os preguntaba al principio cuántos pagáis por una inteligencia artificial, ¿no? Un servicio de IA, es que no es lo común, es verdad, pero si queremos, ¿no? hacer una apuesta de transformación de la IA, nuestras organizaciones cada vez tendrán más coste alrededor de esto, igual que se ha incrementado el coste en el cloud, ¿vale? Va asociado, porque la IA sin el cloud es muy difícil de ejecutar, ¿no? Luego es verdad que hay matices, pero esa realidad la tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos vamos a escenarios en el que cada vez más estamos, ¿no? en el cloud, entonces ya los datos van al cloud, todo va al cloud, porque es verdad que me simplifica, ¿no? el mantenimiento y ciertos aspectos relacionados con ciberseguridad. A veces se nos olvida que todos estos sistemas que ponemos a funcionar con IA generativa son puertas abiertas a nuestra fuente de información, ¿vale? Entonces, como técnicos también tenéis que saber que todo esto viene. Cuando os hablaba de la propuesta de valor, de qué aporto yo igual diferente, pues también va de esto, de saber, oye, que sí, que vamos a hacer mañana un piloto de IA, pero que yo también sé que hay un montón de vulnerabilidades ya identificadas que si no lo tenemos en cuenta, pues igual según el servicio que hayamos utilizado, alguno nos la intenta colar, ¿no? Entonces, todas estas las tenéis, por ejemplo, listadas en OWASP, ¿vale? En la organización esta que se dedica a todo este análisis de vulnerabilidades en general. Y la verdad que se lee bastante cómodo, ¿vale? No es una lectura pesada ni nada. Conclusiones, pues sobre todo cosas que os puedo decir de las que ya he más o menos mencionado, ¿no? Que al final estamos expuestos a que necesitamos que nos enseñen, obviamente, cómo usar la IA, en qué momentos usarla. Habrá muchísima capacitación estos años, yo no tengo ninguna duda, pero el cómo nos lo tomamos nosotros como trabajadores, qué perspectiva tenemos, hacia dónde queremos, ¿no? orientar nuestra carrera, ahí sí, eso ya parte un poco de nosotros, el cómo queramos estar un poco expuestos a todo lo que viene, a todos los cambios y demás. El tema de gastos ya lo he mencionado, ¿vale? Infraestructura también, y simplemente este último punto creo que merece la pena mencionarlo. La IA no es una tecnología, quiero decir, que funcione siempre como al 100% como queremos. Entonces siempre vamos a tener un porcentaje, ¿no? de errores, cada vez es verdad que será menor, pero de errores en los que tenemos que aprender a gestionar qué sucede, ¿no? sobre todo con alucinaciones, afortunadamente cada vez ya es bastante menor, pero luego, bueno, pues errores que podamos incluso comunicar a un cliente de forma automática sin habernos dado cuenta, ¿vale? Cuidado con la observabilidad de estos sistemas, incluirlas siempre en todo lo que montéis. Y el hacia dónde vamos, ya por cerrar, ¿no? Quería simplemente enseñaros una demo, de hecho lo he hecho con una demo, bueno, está en un vídeo para que sea rápido, lo he hecho sobre la web de Codemotion, porque creo que también hay que estar un poco presente, ¿no? en toda esta tendencia que viene de los AI agents, los agentes de IA, que al final lo que van a hacer es cada vez conectarse, ¿no? Estas IAs, estos chats, a más servicios de forma autónoma, ¿no? Tendrán mayores interfaces, mayor facilidad para conectarse a estos servicios y accionar ciertas cosas, ¿no? A día de hoy estamos viendo ejemplos que ya se pueden usar, que sobre todo lo que hacen es hacer mucho scrapping, búsqueda, como os digo, análisis y demás. Y os quería enseñar el caso, por si no lo conocíais, de Manus AI, ¿vale? No sé qué tal se va a ver, ahora vemos, si no os enseño el resultado final,
Pero básicamente es un sistema de IA, es decir, igual que lo sería un ChatGPT, ¿vale? O un Gemini, simplemente que como que se han especializado mucho en este tipo de, digamos, escenarios, ¿vale? Entonces, lo que queremos hacer con Manus es pedirle tareas, más que una frase sin más, ¿vale? Decirle, oye, ¿qué charlas, ¿no? de Codemotion, de la agenda de Codemotion, pues tiene que ver con IA? Y entonces el sistema, en el momento en el que le da la URL, pues instancia un navegador, ¿vale? Lo abre, intenta ir charla por charla. Aquí no se va a ver bien toda la animación, pero básicamente como que iría como clicando, ¿no? En cada charla, extrayendo la información, la va anotando, y entonces pues esto dura como unos 5 minutos, una cosa así. Yo no he hecho nada más que pedirle eso, ¿vale? Y lo que tenemos como resultado es esto que os voy a enseñar aquí, ¿vale? Donde directamente el sistema, ¿vale? del propio chat, de toda la, digamos, la serie de tareas que ha hecho, me genera este documento, que estoy viendo a ver cómo de rápido se ve, ¿vale? Y entonces tengo aquí como todas mis charlas filtradas. Ahora lo vais a ver que tarda un poquito ahí en cargar, ¿vale? Entonces, jolín, tener este tipo de aplicaciones, como os digo, también nos pone en un momento de, ostras, igual empezamos a trabajar menos con APIs, ¿no? Y más con los MCPs, que es con lo que viene todo esto, ¿no? Tirando un poco alrededor de la tendencia de los agentes. Entonces, aprovechar charlas que haya, sobre todo que hablen de agentes, de MCPs, de cómo va a ser, ¿no? Esto en los próximos años, creo que son interesantes para que os llevéis una vista 360 de todo lo que va a suceder. Y por mi lado, pues eso ha sido todo, la verdad. Muchísimas gracias, porque, jolín, habéis aguantado una buena chapa. Y encantada, si tenéis preguntas, me quedaré por allí un ratito, ¿vale? Para contestarlas. Gracias.